Cuidar el agua es una labor de todos. Cuidemos el agua. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II Gestión. Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. Muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy en nuestro punto de encuentro nos vamos a encontrar con un tema del que llevamos varios días hablando, la reforma de la ley electoral. Y llevamos mucho tiempo hablando del complejo sistema electoral que tenemos para el reparto de escaños cada vez que celebramos elecciones. Llamado, eso que todos decimos la ley de Hond, pero creo que se pronuncia D'Hondt o algo así, pero vamos, todos nosotros ya sabemos, la ley de Hond, esa con la que andamos por casa. Que por cierto es el sistema electoral utilizado en varios países de Europa, en Iberoamérica e incluso en algunos de Asia. Bueno, pues como les decía, es esto un tema del que llevamos tiempo hablando, pero que en estos días ha cobrado especial relevancia, si cabe, por la propuesta hecha por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que se estudie la posibilidad de abrir un debate sobre la modificación de la ley electoral, en la que se incluiría la elección directa de alcaldes y que gobernara el más votado. El Partido Popular, con la mayoría que tiene el Congreso y Senado, podría cambiar esta norma modificando la ley de bases de régimen local y la ley electoral. Ahora bien, este cambio sería de tal trascendencia que a mi juicio sería deseable que hubiera consenso, al menos entre los dos grandes partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista. Y sería todavía mucho mejor si en ese consenso participaran todas las fuerzas políticas, aunque francamente no lo veo fácil, las cosas como son. Bueno, pues hoy conoceremos con detalle cómo funciona este sistema en el que no valen igual los votos de los ciudadanos en todo el territorio nacional, que aunque nos cueste entender lo que cuesta, los votos, como les decía, tienen un valor diferente según la región de España en la que se vote. Y entonces, pues sobre esto hay varias preguntas que se me ocurren sobre esta cuestión. Por ejemplo, ¿en nuestro sistema electoral justo en la España que estamos viviendo? ¿Es lógica la propuesta de modificación de la ley electoral del presidente Rajoy? ¿A quién beneficiaría este cambio? Bueno, pues este va a ser el tema principal del programa de hoy que desarrollaremos en la primera parte, pero también me gustaría que habláramos de la situación de Cataluña, de la deriva política hacia la que están llevando los independentistas esta región. También sobre esta cuestión tengo algunas preguntas que pongo sobre la mesa. ¿Por qué el Gobierno de España está permitiendo los constantes desafíos que hacen desde el Gobierno de la Comunidad Autónoma Catalana? ¿Qué pasa con los catalanes que no son independentistas? ¿Por qué no reivindican sus derechos más de lo que lo están haciendo, que afortunadamente ya han empezado a moverse también en este campo, pero más, porque ellos son españoles también? Quizás son pocos y también es verdad que se sienten una minoría, por eso salen tan pocos a manifestarse, porque el resto, me refiero sobre todo a los que viven en Cataluña, tienen miedo a represalias. Bueno, pues para hablar de todas estas cuestiones me acompaña el abogado Ramón Cubián, que ya estuvo con nosotros hace unos meses hablando justo de estos temas. Señor Cubián, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bienvenido una vez más. Vamos a empezar por nuestra ley electoral. Muy bien. Hasta que ahora quiere reformar el presidente del Gobierno, pues al menos ha dicho que se estudie. Sí, yo empezaría diciendo que esto que nos parece tan novedoso, se va a reformar la ley orgánica de régimen electoral. Se ha reformado 18 veces ya. ¿Aquí en España? Aquí en España. Ande, no sabíamos. Quiero decir que entre el año 87 y 2011, que fue la última, algunas modificaciones sustanciales, otras no, algunas por consenso, otras no, otras por modificaciones propias de la ley, otras vía indirecta modificando otras leyes que modificaban la ley orgánica de régimen general electoral española se ha modificado 18 veces, por tanto... ¿Algún ejemplo de estas modificaciones? Bueno, un ejemplo, alguna de las modificaciones, nada, que decir, no son ejemplos, son realidades.
alguna importante y que era por imperativo de situación, pues cuando se añadió el último título, que era el correspondiente a las elecciones de parlamentarios europeos. Pues lógicamente en la ley orgánica, que es del año 85, no estaba prevista la elección de eurodiputados y se incorporó un título más. ¿Alguna de orden menor? Pues sí, aquella, si me permiten decir, tan absurda, que incluyó un artículo, si no recuerdo más, el 44 bis, que decía que en cada candidatura el 40% mínimo tiene que ser hombres o 40% mínimo tiene que ser mujeres. Entonces, oye, pues, de la paridad esa... Esa, sí, la paridad. Entonces se introdujo por medio de la ley de igualdad entre mujeres y hombres, y bueno, pues parece que tenía poco sentido, pero en fin, se incluyó. Y eso pero esas modificaciones quizá no le damos la trascendencia o la relevancia que parece tiene el querer hacer la modificación que quiere Rajoy. A lo mejor es porque ni nos lo planteamos, lo hicieron, nadie nos lo contó, entonces gobernaba Zapatero, sobre todo en esta última, y bueno, pues como quien suele mover la izquierda y los temas estos, la calle en estos temas es la izquierda, pues entonces no se dijo Ciertamente, nada. Y es verdad, yo me acuerdo perfectamente de estas modificaciones, claro, ni me había planteado que habían sido modificaciones electorales. Modificaron la ley. Sin embargo, ahora electoral. hay que ver la que están liando con esto, bueno, que a priori parecería lógico. Algo que has introducido, que será objeto de la segunda parte del programa seguramente, que es el tema de Cataluña, ocurre también con esto. Parece que la izquierda o los nacionalistas tienen un prurito de verdad absoluta, que sin embargo la derecha o el centro derecha tienen que justificarse cada una de las veces. Ellos son demócratas por definición y todo aquel que no piense como ellos es antidemócrata, y esa es una dialéctica perversa. Entonces, en este caso ocurre exactamente esto que está haciendo. Ha habido varias modificaciones, algunas por necesidad y otras por nimiedad, pero ha habido 18 modificaciones. Por tanto, ¿qué ocurre ahora? Pues que lo que se plantea es tratar dos cuestiones, digamos, que son básicas. La ley orgánica electoral lo que hace es establecer todo, desde las juntas electorales, los procesos, las papeletas, las mesas electorales, regula todo, hasta la financiación de los partidos políticos por las elecciones, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que ahora se está pensando en dos elementos sustanciales. Uno, el cómputo de votos y la aplicación de resultados con la ley de D'Hondt. Injusto, bajo mi punto de vista. Yo voy a decir que es seguramente injusto en algunos márgenes, pero no es lo más injusto, sino seguramente lo contrario. Y se está planteando también en el ámbito, la ley electoral tiene varios títulos, uno en general para términos generales de elecciones, luego Congreso y Senado, tiene ayuntamientos, tiene dos menores que son de cabildos insulares y de diputados provinciales, y por último el de europeos, ¿verdad? Bueno, pues en el de ayuntamientos, la elección directa de alcalde. ¿Implicarían algunas modificaciones? Pero no son de grave trascendencia. No son de grave trascendencia, es decir, son modificaciones, lo que se está diciendo, en absoluto afectan a la Constitución. Lo que tenemos que saber, primero, tenemos un marco constitucional. ¿La Constitución qué dice respecto de Congreso y Senado? Pues dice que el Congreso entre 300 y 400 diputados y que una parte será un mínimo por circunscripción electoral, que dice que es la provincia, y el resto también en la circunscripción electoral por población. Ahí está ese desequilibrio al que antes aludías, porque claro, si existe un mínimo, ese mínimo lineal rompe proporcionalidades, pero eso está establecido así en la Constitución. ¿Qué dice la ley electoral? Pues dice, entre 300 y 400, 350. ¿Y qué dice? Pues de esos 350 van a ser 2 por provincia, hay alguna peculiaridad, Ceuta y Melilla, como todos sabemos, y los otros 248, eso sí, por proporción de población. Entonces, no hay una proporción directa a la población, pero porque establece la Constitución ese mínimo por provincia. Respecto a los alcaldes, pues establece también que se eligen listas y que la sesión constitutiva del ayuntamiento tiene que elegir a su alcalde, y son candidatos, o pueden serlo, los cabezas de lista de cada una de las listas. Y tiene que ser elegido en esa sesión constituyente por mayoría absoluta. ¿Y qué pasa si no se elige, si no se alcanza esa mayoría absoluta? Pues que pasa a ser alcalde en la lista más votada, el cabeza de lista en la lista más votada. Es decir, ni siquiera esto que ahora aparece como tan novedoso,
es una figura que, aunque en la práctica no se ha desarrollado, Pero es está una recogida. figura que con carácter subsidiario está recogida en nuestro ordenamiento electoral. Lo que pasa es que como somos como somos, con nuestras peculiaridades, a pesar de que está recogido de si no hay esa mayoría absoluta, es que cuando no hay mayoría absoluta, la oposición hace difícil la gobernabilidad de los ayuntamientos. Mucho. Por eso se llega a consensos para aprobar, pues eso, que el más votado, porque al final es el más votado quien lidera el proyecto, pero ojo, con una cantidad de condicionamientos. Claro, claro. Es que la propia ley de bases establece y limita algunas materias que tienen que ser objeto de aprobación por mayoría de concejales, cuando estamos hablando de ayuntamientos. Claro. Es decir, no por mayoría simple o no por mayoría de votos, no, por mayoría de concejales. Es decir, una corporación hay 25 por 13. Claro, claro. ¿Y en qué materias? Presupuestos. Fundamentales para el Fundamental. desarrollo. Es que es la columna vertebral del trabajo de un ayuntamiento. Claro. Ordenanzas fiscales, digamos la médula de esa columna vertebral. Sí, sí, sí. Los recursos económicos, planeamiento urbanístico. Sí, sí, todo. Es decir, que existen una serie de materias que están por ley establecidas con mayoría absoluta y, por tanto, el gobierno que no pueda acceder a esas mayorías absolutas, pues la verdad es que puede ser un colapso para esa administración. Sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que es mucho más complicado de lo que a priori nos pudiera parecer. Porque claro, por un lado está el que si no tienes mayoría absoluta, hay veces que estás condicionado a que gobiernen las minorías, aunque tú lideres el proyecto, pero tienes siempre esa espada de Damocles diciendo, no, es que esto no te lo voy a aprobar si no haces estas modificaciones. Claro. Con lo cual no gobierna el que está ahí, porque es así. Hay veces que directamente son esas minorías las que se constituyen y no es lo que han elegido los ciudadanos, pero pasa. Por eso eso es lo que complica. Pero por otro lado también, Ramón, el hecho de que gobierne el más votado, la oposición también poco tendría que decir. Hombre, se eliminaría o se podría marginar la moción de censura, que a mí particularmente me parece... No, es que el cambio en la elección del alcalde, que regula el 196 de la ley electoral, al artículo siguiente habla de la moción de censura. Indudablemente, si se modifica la elección del alcalde, tiene que ir vinculado a una modificación de la ley pues claro, del artículo correspondiente a la moción de censura. Porque es que si no, a los 10 minutos vas a tener... Exactamente, es decir, condicionaría a supuestos específicos, debería condicionarse a supuestos específicos los de la moción de censura e incluso los de la moción de confianza, que también se regula. Por supuesto, también está regulado, pero se da menos. Sí, viene vinculada, pero fíjate, esa viene vinculada precisamente a la no aprobación. Es imprescindible para que un alcalde pueda plantear una moción de confianza que no le hayan sido aprobados unos presupuestos, unas ordenanzas fiscales, un planeamiento, es decir, un reglamento orgánico. Normalmente se llega a acuerdos para evitar esa situación y además ahora, como se puede aprobar en Junta de Portavoces, en fin, son situaciones diferentes. Junta de Portavoces no, en equipo de gobierno, ¿no? En los órganos necesarios, la Junta de Portavoces tiene muchas veces solo funciones consultivas, son el alcalde, y la Junta de Gobierno y el Pleno. O sea, se puede aprobar, si no en Pleno, en Junta de Gobierno. Sí, de hecho, en los municipios de gran población, que es el título 10, las grandes ciudades, que se dice coloquialmente, pues tienen atribuidas muchas más facultades las juntas de gobierno que en los pequeños municipios. De todas formas, yo creo que en esa reforma electoral lo primero que había que hacer es el sistema de elección de los candidatos. Bien. No se puede continuar con esas listas cerradas, ni tampoco con esas listas pseudoabiertas donde, a pesar de que la Constitución dice que todos somos elegibles, no es verdad. O sea, usted quiere ser candidato de no sé qué, pues lo lleva usted claro. Si está en un partido, lo decidirá su partido. Y si va por libre, ya no le quiero ni contar. Bueno, vamos a ver. Yo creo que no tenemos que caer en la dialéctica de los grupos antisistemas. Es decir, que haya problemas en los partidos políticos no quiere decir que los partidos políticos sean nocivos. Al contrario, el sistema... son imprescindibles. Son imprescindibles. Además, está recogido también en la Constitución, en el título preliminar, es decir, donde se establecen, donde se dice que España es un Estado social y democrático de derecho, en el artículo 1, pues en el artículo 6 se recoge a los partidos políticos y también se recoge en los derechos fundamentales la representación por medio de partidos políticos. Quiero decir que además es un sistema que no debemos olvidar que ha dado la mayor prosperidad que ha tenido jamás España en su historia. Otra cosa es que estamos seguros, al final,
de un ciclo menor o un capítulo, y seguro que hay que renovar y adaptarse a los nuevos tiempos. Y adaptarse. Pero, pues claro, los candidatos son de los partidos políticos, sí, también puede haber agrupaciones de electores. Claro, quizá me he expresado mal, y no trataba yo de hacer demagogia ni nada que se le parezca. Yo hacia donde iba es a que incluso debería haber más democracia dentro de los partidos políticos para que no impusieran los líderes. O sea, lo que no puede ser es lo que hemos visto hace 4 días con Podemos, que ellos que dicen que son la regeneración, y entonces tienen su primera asamblea y llega el individuo que, ¿cómo se llama?, que lo lidera, Pablo Iglesias, y dice, esta es mi lista. ¿Pero cómo que esta es mi lista? Sí. No, tú tienes un grupo de gente y nos vamos a presentar 27.000. De hecho, se le presentaron los farmacéuticos, la Asociación de Farmacéuticos que están con ellos. Entonces, bueno, no podemos ir. Eso en el caso de Podemos, pero me da igual, en el Partido Popular Rajoy decide, y en el Partido Socialista hasta qué punto está ya decidiendo el nuevo secretario general que les está imponiendo voluntades. Entonces, eso es lo que yo creo. Bueno, sí, la verdad es que la Constitución no lo define mucho más, pero sí impone que el funcionamiento de los partidos debe ser democrático. Sí. Lo impone la Constitución. Ahora, ¿hasta qué punto? Pues sí, que se vota una lista y quién elabora la lista y quién hace. Pues bien, efectivamente, se deben establecer unas normas, aunque también insisto en que no debemos criminalizar lo no criminalizable, porque en definitiva, si un partido presenta a unos candidatos y a la gente no le gustan esos candidatos y no le han dejado elegir esos candidatos, pues no lo votarán. Pero esto no votaríamos nunca. Entonces, porque normalmente no conoces a los candidatos. Normalmente pero eso no se soluciona porque sean las listas abiertas, porque presentarán una lista de 40 o 50 candidatos para, vamos a decir, la provincia de Madrid, y uno conocerá a 2 o 3 y pondrá 50 cruces. Es cierto que permite una mayor flexibilidad. La Constitución sí prevé la diferencia entre el Congreso y el Senado, y la ley electoral, es decir, que las listas abiertas en España las tenemos, el Senado son listas abiertas. Y así funciona. Pero al final resulta que el Senado es una cámara menor en nuestro funcionamiento, que en caso de confrontación con el Congreso, impone el Congreso los criterios que lo acaben. Para mí es una cámara inútil que yo eliminaría total y absolutamente, y como yo muchos españoles. Modificación del título 3º de la Constitución. Lo que haga falta, yo me la cargaba. Tenemos que hacer una breve pausa, la vamos a hacer ahora mismo, y vamos a retomar, pues como quiera el señor Cubián, si quiere continuemos hablando de la ley electoral o prefiere que hablemos de Cataluña y de ese manifiesto que hemos firmado, porque yo también lo he hecho, un nutrido número de personas, unos importantísimos y otros ciudadanos como yo, de a pie. El manifiesto de libres e iguales. Volvemos ahora mismo. Cuidar el agua es una labor de todos. Cuidemos el agua. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II Gestión. Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. Retomamos nuestra tertulia. Saben ustedes que estamos dedicando el programa de hoy a hablar de los temas importantísimos, de la reforma electoral tan necesaria, según muchísimas personas, incluida yo misma, y Cataluña, el problema que tenemos con Cataluña. Hemos dedicado la primera parte a la reforma electoral y ahora pues me gustaría que comentáramos lo que está pasando en Cataluña, que bueno, para empezar, ahora están queriendo provocar el estado de excepción y por supuesto la declaración unilateral de independencia, pero es que se han vuelto locos. Eso quiero que lo unamos también, Ramón, con lo del manifiesto que ya
yo públicamente les digo que ya he firmado, en lo de libres e iguales. Bueno, es que el planteamiento que me haces es que es de muy fácil respuesta. Es que es un delincuente retando a delinquir. Esto es. Que si Rajoy ha dicho que no va a hacer lo que le piden. Entonces, a partir de un delincuente retando a delinquir, es decir, España, que tiene una Constitución, que son las normas, vamos a decir, las normas, la norma fundamental, las normas del juego de nuestro Estado democrático, en el que permite cauces de participación, incluso aquellos que son contra el sistema, o aunque sea una monarquía parlamentaria, puede haber partidos republicanos y puede haber partidos contra el sistema, y tiene unos cauces para incluso cambiar, pues resulta que unas personas que se dicen nacionalistas, con unos argumentos de dudosa legitimidad, retan a la legalidad y dicen, y nosotros vamos a romper España y nosotros vamos a decir que somos otro Estado y el que no está con nosotros no es demócrata porque no respeta nuestra voluntad. Y si se junta una panda de delincuentes en un gueto y pasan a dominarlo, como si estuviéramos en las favelas, ¿hay que respetar la legalidad de las favelas o hay que renunciar a imponer el Estado de Derecho en todas partes? Entonces, pues esto es lo que es. Y a partir de ahí, yo creo que este manifiesto de libres e iguales es una evolución natural de una parte de la sociedad que viene estando callada, que viene estando intimidada y que dice no aceptamos esa presunta o perversa autoridad autoasignada, autoridad intelectual o política que se atribuyen los nacionalistas para ganar un debate en la calle. ¿Y por qué lo hacen de esa manera? Pues porque no tienen ni razones legales ni razones históricas siquiera. Pero podrían ser debatibles, incluso podría ser que un Estado se desmembrara, podría ser, pero sujeto siempre a las normas del juego. Está claro. Y podría ser que España mañana y a fuera la una voluntad república de todos los sujeta, españoles. Por supuesto, es que es la norma común. Es que los vecinos del tercero no pueden decidir salirse de la comunidad de propietarios, tiene que autorizárselo la comunidad de propietarios. Nosotros ya no pagamos, nosotros nos limpiamos nuestro rellano y no pagamos la contrata de la comunidad. No, tendrá que autorizárselo la comunidad, ¿verdad? Está claro. Pues estamos hablando de eso. Pues Ramón, nos queda muy poquito tiempo, poco más, alrededor de 3 minutos, pero en esos 3 minutos yo quiero poner sobre la mesa qué está haciendo el presidente, el gobierno en general, el presidente del gobierno en este tema. ¿Por qué esta tibieza? ¿Por qué? Porque medios para atajar esto hay. Además ya sabemos todos, lo de la pela es la pela, en cuanto que les diga, os corto la financiación y 4 cosas más. Ya sé que no se puede saber, ya sé que estoy radicalizando el tema y no hay que llegar a ese extremo, pero ¿no debería hacer algo más contundente el gobierno? No permitir que sigamos avanzando. Bueno, no va a pasar nada. Bueno, yo creo que las apariencias, las formas a veces son importantes, pero lo esencial es el fondo. Lo esencial es el fondo y yo no tengo la menor duda de que no hay ninguna cesión de fondo, no la hay. Se podrá debatir acerca de las fórmulas de financiación y nos gustará más o menos lo que hace un gobierno u otro, pero yo no creo que haya ninguna cesión de fondo. Aquí arrastramos circunstancias que parece que son menores, pero no lo son. Cuando el gobierno anterior, cuando el señor Zapatero hace poquitos años que se nos ha olvidado, respetaremos cualquier acuerdo que venga del Parlamento de Cataluña. No. O el concepto de nación es discutible y discutido. No. Esos son los problemas. Digamos que esos males son los que generan esta inquietud actual. Echo de menos, como no, alguna manifestación más contundente en defensa de la legalidad constitucional. Es decir, desde la legalidad constitucional podremos debatir cualquier cosa. Fuera de la legalidad constitucional no hay margen de negociación. Pero a lo mejor eso lo tenía que haber hecho Rajoy desde el minuto 1 y no llegar al punto en el que estamos, donde permanentemente se le está retando por parte de los catalanes. ¿Vale? Los delincuentes de los nacionalistas catalanes. Los nacionalistas e independentistas, por supuesto. No todos los catalanes, faltaría más. Por eso me gusta. Los catalanes, por supuesto, pero, totalmente de acuerdo. Pero yo quiero pensar, y voy a decir que esto es una pura especulación, yo quiero pensar que en la cabeza del presidente Rajoy pueda estar que si no hay ninguna cesión de fondo, el propio señor Mas y su séquito se están abocando al abismo. Si somos capaces de mantenerles el cerco, es decir, ustedes o vuelven tierra adentro o saltan al abismo, salten ustedes al abismo, porque seguramente en su debate arengario, ese debate apasionado que no busca razones sino solo pasiones,
si se les dice, les voy a parar a ustedes con policía o con ejército si hay un estado de excepción, pues a lo mejor eso a ellos les da pie a más debate arengario. Quiero decir que yo no estoy seguro que anunciar medidas contundentes sea directamente la solución, aunque echo de menos algún pronunciamiento más firme. Es que esto de bueno, lo último que ha dicho Rajoy... Ahora, se aplicará la legalidad. Sí. Y el margen ni es puedo ni quiero hacer lo que no debo hacer. No voy a hacer lo que no se puede hacer. Claro. Y no van a hacer ustedes lo que no se puede hacer. Efectivamente. Ahora, o sea, vamos a entrar... O sea, déjate ya de tonterías, Arturito, y no sigas con el tema de que vas a hacer la consulta. No la vas a hacer. Punto. Porque la ley no te lo permite. Y me gustó de la presentación de la plataforma cívica de Libres e Iguales. Vamos a ver, que no nos confundamos, que los derechos son de las personas. Efectivamente. Los derechos son de las personas y no de las identidades. Sí. Son de las personas y, por tanto, debatimos con los derechos de las personas. Y no vale hacer juegos de palabras con ello. Quiero decir que las personas tienen unos derechos que se regulan en nuestra Constitución, en nuestro tratamiento jurídico. Y les han valido a ellos mismos para ser presidente de la Generalidad de Cataluña. El señor Mas ha utilizado exactamente la Constitución española, la Ley de Régimen General Electoral, por supuesto, el Estatuto de Cataluña, que es una ley orgánica aprobada por el Parlamento español, y se ha presentado conforme a una normativa electoral que es la común de los españoles con las peculiaridades. La que ahora se quiere saltar. Pues a mí del manifiesto una de las cosas que más me ha gustado es eso que dice, poner al nacionalismo en su sitio. Efectivamente. Quizás ahí es donde, precisamente por la concentración de los nacionalistas en pocas provincias, tienen una sobrerepresentación en el Parlamento español que es inadecuada, quiero decir, y además, y no afecta tanto al Partido Popular o al Partido Socialista como a partidos menores, es decir, Izquierda Unida tiene una subrepresentación, si lo ponemos en comparación con el Partido Nacionalista Vasco o Convergencia y Unión de Cataluña. Y eso pues desnaturaliza un poco la representatividad del Parlamento en esos márgenes menores, pero la desnaturaliza. Señor Cubián, hemos llegado al final absoluto del programa, con lo cual tiene que volver porque es que nos hemos quedado, como siempre, a medias. Yo creo que a partir de ahora vamos a hacer monográficos, un día un tema y otro día otro, pero es que hoy los dos temas eran tan importantes que al menos teníamos que apuntar pues la legalidad de ambos. Seguro. Yo le estoy muy agradecida porque haya estado un día más aquí con nosotros, espero que vuelva y continuemos hablando de estos y otros muchos temas legales que desconocemos, como es lógico, por ser profanos en la materia. Tu casa es acogedora. Muchas gracias, Ramón Cubián, por haber estado con nosotros un día más. De ustedes me despido, hasta nuestro próximo punto de encuentro. Les recuerdo nuestra web www.puntodencuentrodigital.es y nuestro correo comentarios@puntodencuentrodigital.es. Y ya saben, también se lo recuerdo, que nos pueden seguir a través de streaming en Libertad Digital TV todos los días, a partir de las 12, justo después de Federico Jiménez Los Santos. Y también les recuerdo que todos los días tienen que estar ahí, que si ustedes no están, ¿qué hacemos aquí? Esto no tiene ningún sentido. Muchas gracias y buenas tardes. Cuidar el agua es una labor de todos. Cuidemos el agua. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II Gestión. Nos gusta cómo viajas. Cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes. Cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves.